preparación, su voluntad, su dinamismo, sino sus ganas de aprender y colaborar. Estoy muy contento con María Paula como una de nuestras expertas. Así que sin más, vamos a comenzar, María Paula. Mucha suerte. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Como dijo el profe, mucho gusto. Mi nombre es María Paula Guerrero González. Soy fellow de primer año de infectología pediátrica en la Universidad del Valle. El día de hoy trajimos este caso clínico, entonces pues para compartirlo con todos. Es un paciente de 18 años, procedente de Cúcuta, que consultó el 8 de mayo de este año al Centro Médico Imbanaco, acá en Cali. Como antecedentes de importancia, tenía una LLA cortical de muy alto riesgo con compromiso del sistema nervioso central, por lo cual se había realizado un trasplante de médula ósea alogénico parcialmente compatible, haploidéntico, de su madre biológica el 8 de junio de 2017. A la consulta estaba el día más 1065 del trasplante. Consultaba por encuadro de tos de aproximadamente 18 meses de evolución que se había deteriorado desde hacía 8 meses, dado deterioro de la clase funcional por disnea con pequeños esfuerzos, y estos síntomas respiratorios habían sido manejados de manera ambulatoria con inhaladores, y aparte de esto había requerido manejo intrahospitalario en diferentes oportunidades, más o menos 4 en el último año, con internación. Más o menos la madre refería por 2 semanas con cursos largos de antibióticos. Ella no tenía la historia clínica de esas hospitalizaciones, pero sí era enfática en que en muchas oportunidades le habían dicho que pues necesitaban modificar el manejo antibiótico porque pues no había tenido una buena respuesta clínica. El paciente estaba siendo seguido por trasplante de médula ósea del Centro Médico Imbanaco, donde habían solicitado algunos estudios de extensión en su parte ambulatoria. Tenía un TAC de tórax referido en la historia clínica, una historia clínica que traía de una hospitalización muy reciente, donde un hallazgo relevante era la presencia de un neumatocele, donde, pues, que referían de origen granulomatoso versus origen benigno y unos signos sugestivos de hiperreactividad bronquial. Durante este proceso clínico, el paciente había sido testeado para SARS-CoV-2 con una PCR negativa del 18 de abril. Por la persistencia de los síntomas, el paciente fue hospitalizado en Cúcuta en la Clínica Santa Ana del 24 al 29 de abril, donde iniciaron manejo antibiótico para el cuadro neumónico. Digamos que en la historia que tenía no estaba tan claro el esquema. Madre indica que pues modifican tratamiento antibiótico en 2 oportunidades durante esa hospitalización. Le toman también otra PCR para SARS-CoV-2 negativa, y adicionalmente, por la persistencia de los síntomas y la temporalidad previa, toman una fibrobroncoscopia con labrado broncoalveolar. Solamente tenemos el reporte de la fibrobroncoscopia, donde encontraron secreción purulenta en bronquio lobar superior derecho. Como antecedentes, aparte de la leucemia T cortical de alto riesgo que les había mencionado, por el consumo de corticoides tenía un síndrome de Cushing secundario, asma y obesidad, que estaba en seguimiento también por nutrición, y había mejorado en los últimos 6 meses un poco el peso. El acondicionamiento que el paciente había recibido había sido con fludarabina, radioterapia corporal total y vendamustina durante pues su proceso de trasplante. Como profilaxis de ISH aguda, se utilizó ciclofosfamida y vendamustina. En post-trasplante se utilizó metotrexate y ciclosporina, y el paciente, pues como también de importancia, había tenido complicaciones post-trasplante, una hipogamaglobulinemia severa, un síndrome de liberación de citoquinas que generó pues un cuadro febril asociado pues a neutropenia, una EISH aguda, grado 1 en piel, una viremia por citomegalovirus, adenovirus, una cistitis por BK y adenovirus, y un compromiso hepático crónico por un EISH sin fibrosis, que había requerido una biopsia hepática el año pasado pues por alteración en sus pruebas de función hepática, con hallazgo de ductulitis, ductopenia, colestasis leve, sin fibrosis, lo que sugería un EISH crónico. Aparte de eso, por su cuadro respiratorio, se estaba sospechando también un EISH crónico pulmonar. Y perdón, acá es junio de 2018,
no mentiras, junio de 2019 había presentado reactivación también de leis en piel con exantema y eritema. Con respecto a su parte social, habita con la madre de 41 años, padre de 60 años, con su abuela, hermanas de 21 y 13 años. Digamos que con respecto a nociones ambientales y estas cosas, pues no identificábamos cosas de riesgo. Consumía agua en botella, no tenía contacto con animales, no tosedores crónicos, tampoco pues digamos ningún contacto con leche sin pasteurizar, aves de corral, aguas de pronto estancadas, no viajes recientes, pues aparte del traslado acá a Cali. Con respecto a alérgicos, no presentaba alergias a medicamentos y había presentado en alguna oportunidad durante su proceso de leucemia una reacción con por la transfusión de plaquetas, como un broncoespasmo que se interrogó también como un TRALI. Con respecto a antecedentes quirúrgicos, pues el antecedente más importante era la biopsia hepática, y en el momento estaba en manejo con ciprofloxacino, pues ambulatorio antes del ingreso hospitalario, aciclovir cada 6 horas, trimestoprim sulfa, fluconazol, 200 miligramos al día, y prednisolona, 60 miligramos al día, que eso le daba más o menos 0.8 miligramos por kilo. Al examen físico de ingreso presentaba pues una taquipnea, otras hallazgos importantes fueron retracciones supraesternales y subcostales con una expiración prolongada, y la presencia de roncos finos en ambos campos, y pues digamos que no habían otras alteraciones aparte pues de sus lesiones en piel asociadas pues al consumo crónico de corticoide, y pues el catéter se veía normal. Esta es la radiografía de tórax del ingreso, pues estaba reportada como pues infiltrados intersticiales, de pronto un poco de compromiso bilateral basal, pero pues sin francas consolidaciones. Teniendo en cuenta el cuadro clínico crónico, se tomó este estudio, que es una tomografía. Ay, perdónenme que... Bueno, no le pude dar enter. Una tomografía de tórax donde se evidenciaban engrosamiento de las paredes bronquiales con unas bronquiectasias, como ustedes pueden ver acá, pues había dilatación de las vías respiratorias, y aparte de esto había una lesión cavitada, que es esta pues que veíamos en este corte, que tenía pues es una cavitación subpleural en lóbulo superior derecho con un vidrio esmerilado y engrosamiento pleural adyacente, que pues era otro de los hallazgos llamativos. Sin embargo, pues el compromiso bronquiectásico pues era predominante, y también pues otros hallazgos de vidrio esmerilado en todos los cortes, pues como ustedes pueden ver, de la tomografía de tórax de este paciente. Teniendo en cuenta estos hallazgos, pues se solicitaron también otros estudios de extensión. Lo único llamativo era que tenía una PCR positiva. Dados pues el cuadro clínico, se inició pues manejo con meropenem en vancomicina. Con respecto pues a la evolución, se consideró tomar estudios adicionales para descartar pues otras causas, aparte pues de las bacterianas, con toma pues de estudios para hongos, para micobacterias. Se consideró una toma de biopsia abierta para pues realizar también un pan fungal y pues evaluar la presencia realmente de una bronquiolitis obliterante. Se consideró la evolución clínica, que el manejo clínico, porque pues el paciente había estado afebril durante las últimas 72 horas, los hemocultivos iban negativos, los reactantes en descenso, manejar el paciente por 7 días con antibiótico, neumología lo vio y consideró toma de una fibrobroncoscopia más lavado broncoalveolar, trasplante de médula ósea. Consideró pues una toma de ecocardiograma para descartar adicionalmente por los síntomas crónicos del paciente hipertensión pulmonar, y también pues solicitó pruebas de función pulmonar para confirmar el diagnóstico de bronquiolitis obliterante. El ecocardiograma realizado pues no se encontró anormal. Con respecto pues a los paraclínicos de seguimiento, como podemos ver, pues la PCR había descendido, las pruebas de función hepática estaban pues aceptables, la albúmina un poquito baja, pero pues el resto estaba negativo, igualmente pues los hemocultivos. Con respecto al lavado broncoalveolar y la fibrobroncoscopia que se realizó en la institución, se encontró una endobronquitis purulenta con, pues como ustedes pueden ver, bastante secreción purulenta en todo pues el árbol traqueobronquial, de predominio en bronquio derecho. Le hicieron pues la biopsia transbronquial del lóbulo inferior derecho.
Ya con respecto a los hallazgos paraclínicos tomados pues en el lavado, se encontró un KOH positivo para IFAS por el riesgo a hongos filamentosos. Se inició voriconazol con su dosis de carga. Se tomó otro galactomanano en sérico y se solicitaron estudios de extensión, como un TAC de senos paranasales y una ecografía de abdomen. En el TAC de senos paranasales, lo único que pues se identificaba era una pansinusitis severa. Como ustedes pueden ver, pues todos los senos paranasales están llenos completamente, sin poder descartar poliposis nasoetmoidal concomitante. El 18 de mayo de 2020 nos llegó pues el reporte de laboratorio de un aislamiento en muestra de esputo y una en lavado broncoalveolar de Fusarium y Aspergillus tertius. El Aspergillus nos creció en lavado broncoalveolar y el Fusarium solamente en el esputo, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver acá, pues el Fusarium se caracteriza por los macroconidios en media luna, que son hialinos, son septaditos, los micelios hialinos, tabicados y ramificados, y pues digamos que a las características macroscópicas, pues ustedes pueden ver que son colonias algodonosas que cambian de color café, rojo, naranja, gris, blanco. Y con respecto pues al Aspergillus macroscópicamente tiene características también algodonosas, pero sus colores varían entre café y canela. Bueno, con respecto pues a los otros paraclínicos, tuvimos una ecografía que no mostraba, digamos, alteraciones sugestivas de micosis. Ese día se terminó el manejo antibiótico que se había iniciado. Dados los hallazgos pues, de los cultivos, se consideró que el paciente tenía una neumonía por Aspergillus tertius y Fusarium. Ese día pues, nos llegó el reporte de inmunodifusión y fijación de complemento negativo. Continuamos manejo con voriconazol. Y el 20 nos reportaron una micobacteria de crecimiento rápido en muestra de esputo. Estaba pendiente tipificación, dado que pues no era tan claro si realmente era una colonizadora, un contaminante o si estaba asociada con un cuadro infeccioso. Se solicitaron otros 2 cultivos de esputo y ese día se aumentó la dosis del voriconazol a 9 miligramos kilo por día y solicitamos control de los niveles en 5 días. Ese día pues también pudimos evaluar que los galactomananos séricos del paciente eran negativos. Este pues fue el primer aislamiento de la micobacteria en un medio de cultivo sólido del 12. Posteriormente, pues en la evolución, el trasplante de médula ósea hizo descenso del corticoide, pues para mejorar un poco la respuesta al manejo y pues controlar un poco más fácil la infección, y se obtuvo el reporte de la biopsia transbronquial, que no fue muy concluyente, solamente mostraba un proceso inflamatorio infiltrativo con polimorfos en los alveolos y en la mucosa bronquial, y pues el resto de tinciones para hongos como Pasi y Gomori pues estaban negativas, y el BK estuvo negativo también en ese momento solamente. Y bueno, solicitamos los otros estudios. El 22 volvió a evaluarse pues que hubo crecimiento en la muestra de lavado broncoalveolar de la misma micobacteria. Dado pues el crecimiento en menos de una semana, se consideró que podía ser una micobacteria de crecimiento rápido, una micobacteria no tuberculosa, teniendo en cuenta pues que el GeneXpert había salido negativo en el lavado. Se inició terapia triconjugada con amikacina, clarito y tigecyclina. Solicitamos pues estudios con un ecocardiograma, dada pues la interacción entre macrolidazol y el riesgo de prolongación de QT, con un ecocardiograma inicial normal. Con respecto pues a los paraclínicos, la PCR el 24 de mayo subió un poco, sin alteraciones en perfil hepático. El paciente pues estaba estable desde el 20 hasta el 29. Sin embargo, durante esos 3 días siguientes tuvo un deterioro respiratorio clínico. Él aumentó la disnea, los síntomas respiratorios, la tos y la producción de secreciones. Se adicionó meropenem como cuarto medicamento, pensando de pronto que fuera un Mycobacterium abscessus, y solicitamos una prueba de susceptibilidad para micobacterias. Ese día llegaron los niveles de voriconazol, que estaban pues en rango aceptable. Se tomó se evaluó el otro electrocardiograma, que estaba pues normal, y digamos que como hallazgos adicionales evidenciamos que el paciente pues tenía algo de síntomas gastrointestinales y había mejorado de un día para otro el patrón respiratorio. Posteriormente pues nos informaron que había habido también aislamiento en las muestras de esputo del 21 de mayo
y del 22 de mayo para, pues, para la misma Micobacteria. En el seguimiento, dada la estabilidad en perfil hepático, de nuevo se disminuyó el corticoide, y en ese momento, el 4, nos llegó un reporte de cultivo que nos evaluaba un Mycobacterium chelonis. Estaban pendientes las pruebas de sensibilidad que se habían mandado al CIB. El 5 nos llegó un panfungal que pues emitía positividad para Histoplasma capsulatum. Sin embargo, pues nos parecía raro porque pues estudios previos como la fijación de complemento y la inmunodifusión eran negativas. Entonces solicitamos un antígeno urinario. Lo que evidenciamos durante la evolución del niño fue que el 6, pues de nuevo tuvo un cuadro de deterioro respiratorio con una febrícula. Se solicitaron paraclínicos, control. Este fue el TAC de la tomografía de ese día, donde pues todavía persistía el hallazgo de pequeños nódulos centrolobulillares que estaban localizados un poco más apicales, que eran estos, y pues la persistencia de las bronquiectasias y del quiste que habíamos evidenciado en la primera tomografía, que estaba acá. Sin embargo, pues el compromiso que tenía pulmonar adicional, pues no se veía deteriorado. Ahí pues nos sugerían que posiblemente podría ser como un diagnóstico adicional, bueno, pues relacionado a una aspergilosis. Este es el compendio como de todos los exámenes asociados pues al esputo, lo que ya les había dicho del aislamiento de Aspergillus tertius y fusarium, y pues la positividad en los cultivos de esputo, en 3 que teníamos en ese momento, para bacilos ácido alcohol resistentes, para micobacterias. Con respecto pues a los paraclínicos, el 6 de junio, cuando el niño tuvo deterioro, evidenciamos que se habían aumentado las pruebas hepáticas, que pues fue una parte relevante pues en el seguimiento. Neumología volvió a ver el paciente, consideró que no tenía criterios de bronquiolitis obliterante, que las bronquiectasias podían ser secuelares versus una aspergilosis alérgica. Al niño se le tomaron las pruebas de función pulmonar, y con estas él evaluó que pues el patrón era restrictivo, consideró toma de IG específica y total, continuar manejo antifúngico y le inició manejo inhalado con corticoide. Y nosotros, pues digamos que por nuestra parte nos preocupaban los síntomas gastrointestinales y aumento en transaminasas. Suspendimos la tigecyclina, se adicionó linezolid, pues para continuar cubrimiento para la micobacteria no tuberculosa, y encontramos que el antígeno en orina de histoplasma era negativo. El 17 de junio tuvimos pues ya el reporte de sensibilidad de Mycobacterium chelonis, donde pues nos llamaba la atención la resistencia a claritromicina, moxifloxacina, doxiciclina, era sensibilidad a mica, linezolid. Ahí nos faltaba pues sensibilidad a otros antibióticos como imipenem, meropenem. Dados pues los hallazgos, suspendemos claritromicina y continuamos manejo con linezolid, meropenem y amicacina, que fue pues con lo que se consolidó el manejo para este niño. Entonces, el día de hoy voy a hablarles de infección pulmonar por micobacterias no tuberculosas, que pues es un tema que en general, digamos que muchas veces no tenemos en cuenta en estos niños que tienen riesgo, y pues es importante conocerlo y sospecharlo. Entonces, como todos sabemos, las micobacterias atípicas o no tuberculosas son micobacterias ambientales que no hacen parte del complejo de Mycobacterium no tuberculosis, ni pues tampoco de Mycobacterium lepra. Hay más o menos 170 especies, estas pues en su mayoría son no patógenas y comparten características antigénicas con el complejo de Mycobacterium tuberculosis, dada que pues la respuesta inmunitaria y el cuadro clínico es bastante similar. Son ubicadas en el medio ambiente y se pueden encontrar en cualquier medio. Lo más importante de estas micobacterias es la capacidad de adaptación que tienen, dado que pueden generar biofilms y son bastante resistentes a desinfectantes, sobre todo el Mycobacterium chelonis. De estas micobacterias no tuberculosas, solamente se han relacionado menos de 20 especies con patología infecciosa. En los últimos años, en países industrializados, se ha evaluado que ha habido un aumento de estas de manera relevante sobre el Mycobacterium tuberculosis, y se ha asociado con pues, aumento en la sobrevida de los pacientes con tuberculosis, de aumento en los requerimientos de inicio de manejo inmunosupresor y de quimioterapia principalmente.
Con respecto pues a las micobacterias no tuberculosas, como pues ya les había mencionado, pues son 170 especies. De estas, Runyon en 1959 hizo una clasificación donde las dividió dependiendo pues de la velocidad de crecimiento, menor de una semana o mayor de una semana. Lo otro que evaluó también era su presencia de cambio de color con respecto pues a la colonia, con respecto pues a la exposición a la luz. Y pues con estos hallazgos la clasificó en estos dos grupos, dentro de los cuales en las de crecimiento lento, pues las más importantes son la Mycobacterium kansas, Mycobacterium gordonii, el Mycobacterium marvium complex, Mycobacterium xenopi, pues úlceras, sobre todo en África, y de las de crecimiento rápido, Mycobacterium abscesos, principalmente Fortuitum y Cheloni, que pues fue la que vimos involucrada en el cuadro clínico del paciente. Dentro de las especies más relevantes, entonces, como les había dicho, de las de crecimiento rápido, pues estas son las principalmente asociadas a infección y lento, y las de crecimiento rápido, pues principalmente Mycobacterium abscessus en sus 3 subespecies y pues tener en cuenta también Mycobacterium cheloni. Es importante determinar que pues no siempre van a ser un patógeno, ¿sí? Algunas no se asocian a infecciones cuando se hallan, digamos, en los cultivos y hay algunas características que pues más adelante les voy a mencionar que debemos tener en cuenta para considerar si estas bacterias pues son causales de la patología que tenemos. Con respecto a las micobacterias, son bacilos largos de 3 a 5 micrómetros de longitud, son inmóviles, no esporuladas, son resistentes pues a la mayoría de tensiones comunes, pero cuando se tiñen son resistentes a la decoloración por ácido alcohol, son aerobias en su mayoría, pero otras son microaerófilas. Y pues su característica importante es que pues son ricas en lípidos, más o menos del 20 al 60% de su pared está compuesta de lípidos. Lo otro importante, pues, es que su membrana externa, bueno, tiene 3 membranas principalmente. Dentro de estas, pues, está el de peptidoglicano, pues, en la componente de su pared, el polisacárido, donde está, pues, el ácido micólico principalmente, y la otra, pues, que es la externa, que está en el glucolípido. Entonces, pues, digamos que como todos sabemos, son unas bacterias que son un poco más complejas, con respecto pues a su estructura. A las características macroscópicas, a diferencia del Mycobacterium tuberculosis, las colonias se diferencian porque son lisas, son blanquecinas, como beige. Lo otro importante pues es que crecen a bajas concentraciones de oxígeno en la mayoría de materia orgánica y a una temperatura elevada. Estas características en la pared hacen que sean hidrofóbicas y que la adherencia sea mucho más sencilla a superficies y que pues sus características de la pared, como les dije, pues sus 3 componentes hagan que la penetrancia antibiótica sea un poco más complicada. Con respecto pues a las patologías comúnmente asociadas a estas micobacterias, podemos encontrar un amplio espectro. Dentro de las más importantes en pediatría están la linfadenitis cervical, las infecciones en piel, las infecciones también asociadas a tejidos blandos y hueso. Y pues la otra cosa relevante son las infecciones pulmonares en pacientes que tienen predisposición como la fibrosis quística y en pacientes sin predisposición o con otras condiciones que se caracterizan o están principalmente producidas por Mycobacterium abscessus, el complejo Mycobacterium navium, Mycobacterium kansasi, xenopi, malmoense. Con respecto a la epidemiología, en los últimos años pues se ha aumentado la incidencia, más o menos global, está de 0.8 a 4.5 por 100.000 niños. En países como Australia, pues como ustedes ven, se ha aumentado bastante, de 0.6 a 1.6 casos por 100.000 niños al año. En Holanda la incidencia más o menos está de 0.77 por 100.000 niños por año y el 80% del cuadro, los cuadros clínicos pues allá evaluados en cuadro pulmonar han sido niños menores de 5 años. Se ha encontrado, pues digamos que en estos países, que el cuadro clínico, digamos que también se relaciona a niños previamente sanos sin evidencia de inmunodeficiencias, pero principalmente pues están asociadas a alteraciones pulmonares como la fibrosis quística, displasia broncopulmonar, disquinesia ciliar, y lo otro importante a tener en cuenta asociado a infección diseminada son las inmunodeficiencias primarias, errores innatos de la inmunidad,
como pues los defectos en el interferón gamma, interleuquina 12 y pues las inmunodeficiencias secundarias como el VIH. En Estados Unidos, pues la prevalencia de estas infecciones, como les decía, se ha visto relacionada a la mayor supervivencia de la población VIH, a la presencia pues de comorbilidades en ascenso, como pues el aumento de cáncer, la mejoría, digamos, en los métodos de diagnóstico y el uso de inmunosupresores. Dentro de estos, pues el Mycobacterium abscessus y el fortuitum son los que llevan el mayor aumento de los casos en los últimos años. En Latinoamérica, la información es un poco limitada. Tenemos varios estudios de Argentina, donde se evalúa que de 2004 a 2010, las micobacterias no tuberculosas representaron el 6.1% del total de aislamientos de micobacterias, con su predominio en cuadro pulmonar, sobre todo por Mycobacterium avium, seguido de Mycobacterium intracelular. En Colombia, hay un estudio donde de 2012 a 2016 se evaluaron 273 casos, que ya voy a mostrarlo en las siguientes diapositivas, con un aumento pues, de los aislamientos en un 15% y con predominio de infección pulmonar en un 57%. Esta es otra tablita que encontré en otro artículo, donde muestra pues que en Sudamérica principalmente pues se manifiestan infecciones por el complejo de Mycobacterium avium y pues seguido por Gordonée y Kansasi principalmente. Esto es con relación a infección pulmonar. Como podemos ver, pues el aumento de aislamiento de especies asociadas a micobacterias pues ha sido importante en los últimos años. Aquí pues se evalúan solo hasta 2013, donde se ve pues un incremento de las que siempre estaban, como Mycobacterium avium complex, pero el abscessus viene en ascenso, igual que otras especies como Chelone, Fortuitum, Cenopi. Entonces, pues, digamos que eso es relevante. Y lo otro es que, pues, en pediatría, aunque, pues, no representa el pico de edad de presentación, pues, también hay un aumento, sobre todo en los pacientes adolescentes y, pues, ya casi, pues, para la adultez. Este es el estudio que les refería, fue realizado en Medellín. Aquí evaluaron 170 pacientes, donde las infecciones relacionadas a micobacterias no tuberculosas estuvo en un 9.1%, sobre todo pues por Mycobacterium avium, seguido de abscessus. Acá Chelone pues también fue relevante, y acá pues digamos fue una evaluación con respecto pues a todos los sitios donde pueden causar infección, con la infección pulmonar en un 23.5% de todos los hallazgos. Este fue otro estudio que realizó el Laboratorio Nacional de Referencia en Colombia en el Instituto Nacional de Salud de 2012 a 2016, de 273 casos, donde lo que se encontró con respecto a infección pulmonar fue que el complejo Mycobacterium avium pues fue el predominante, seguido de abscessus fortuitum kansasi. Aquí el Chelone no fue tan relevante. Lo otro importante fueron los factores predisponentes asociados a manejo previo por TB, los pacientes VIH positivos, infecciones pues pulmonares crónicas, y pues lo otro llamativo también era que un 31.4% no tenía ningún factor predisponente relacionado. Como factores de riesgo para infecciones por micobacterias no tuberculosas, entonces, como vemos, principalmente se genera en pacientes con cuadros de inmunodeficiencia primarias, errores innatos de la inmunidad como inmunodeficiencia combinada grave, enfermedad granulomatosa crónica, también pues cáncer hematológico principalmente, enfermedad de injerto contra huésped, VIH. La otra cosa que cobra importancia es la inmunosupresión iatrogénica por el uso de corticoides u otros medicamentos biológicos e inmunosupresores. Lo otro relevante pues son las alteraciones en el eje de interleuquina 2 e interferón gamma, que es la susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias. Deficiencia en vitamina D también se ha asociado con un factor de riesgo a infección pulmonar, y las otras cosas pues son las alteraciones locales pulmonares con la enfermedad pulmonar crónica dada pues por displasia broncopulmonar, disquinesia ciliar primaria, antecedente pues de tuberculosis, fibrosis quística, la presencia de bronquiectasias, asma, y lo otro que han asociado pues es la contaminación del aire ambiente. Con respecto a las fuentes de infección distribuidas en el ambiente, pues como les había dicho, estos gérmenes son ubicuos en el ambiente,
y se pueden encontrar en fuentes de agua natural, desde salada, agua fresca, en los tanques de peces, en agua estancada, asociado también pues a mascotas. Y lo otro relevante pues es que también se pueden encontrar en agua del grifo, como les había dicho, sobre todo Mycobacterium chelonis, pues son micobacterias que son resistentes al cloro y a otras sustancias que pues pueden controlar de otro tipo de patógenos. Con respecto pues a la respuesta inmunitaria, el sistema inmune pues reconoce estas bacterias de una manera similar al Mycobacterium tuberculosis, dada la presencia pues en su pared de fosfatilinositol manóxidos, trialosadimilcolato y lipoarabinomanano, que pues hace que los toll-like receptor tipo 2, 1, 6 que están en la membrana y los intralisosomales como el TLR9 reconozcan pues el Mycobacterium. Se cree pues la activación de intracelular de varias vías de señalización con el aumento de unos marcadores, digamos, intracelulares que van a aumentar la síntesis de interleuquinas y pues asimismo también van a hacer que la célula se active, que genere pues la presentación del antígeno, ya sea por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 o tipo 1, y que pues esto haga que principalmente, digamos, se haga activación de los linfocitos TCD4 que pues se van a polarizar dependiendo pues del estímulo hacia TH17, que son bastante importantes para la formación del granuloma, y hacia linfocitos TCD4, que pues estos son los que se van a ver inmersos en el eje de interferón gamma interleuquina 12, que va a ser pues muy importante para el control de esta patología, dado que, como les había dicho, si esto falla en algún momento, pues digamos lo que se va a alterar es la respuesta principal a la destrucción de la micobacteria, porque pues no va a haber el mecanismo adecuado para que pues esta sea destruida por medio pues de los macrófagos. Y pues digamos que los pacientes que presentan alteraciones, que como ustedes pueden ver, pueden ser muchas, que se asocian a pues la susceptibilidad mendeliana por micobacterias, van a tener pues una predisposición a tener estos cuadros infecciosos de una manera mucho más severa. La otra cosa importante con respecto pues a esta respuesta es que la interleuquina 23 como la interleuquina 12 comparten una subunidad, y pues la interleuquina 23 se relaciona con la polarización del linfocito TH17, que como les había dicho, principalmente es el responsable en la formación de los granulomas. Con respecto pues a la respuesta inmunitaria, cuando estas micobacterias generan una infección crónica que pues puede ser moderada a severa, lo que se ha visto en estos pacientes es que ese equilibrio entre la respuesta TH1 y TH17 se ve alterado, ¿sí? Dado que pues digamos que la más importante es la TH1 pues para el control intracelular del crecimiento y pues la destrucción de la micobacteria. Cuando predomina el TH17, digamos que genera un desbalance en esta respuesta TH1 con, en algunas oportunidades, pues inhibición de su respuesta, lo que genera pues una alteración en el control del crecimiento bacteriano y pues persistencia de la infección y pues mayor lesión del tejido. Lo otro que se ha relacionado, como les había mencionado en las diapositivas iniciales de la revisión, era que pues el biofilm en estas especies de micobacterias, sobre todo pues digamos en Fortuitun y Chelonis, puede ser relevante para la persistencia y digamos la dificultad de eliminación de foco en vías respiratorias, porque pues estas forman un biofilm. Este fue un estudio donde evaluaron la velocidad y la concentración, digamos la densidad de la formación de este biofilm. Y pues lo que se ve es que en estas especies pues es mucho más frecuente la formación y un poco más rápido en el tiempo que en otras. Con respecto pues a la respuesta ya general a la fisiopatología, entonces pues las micobacterias principalmente se obtienen por inhalación, también pues digamos por consumo ahí de agua, digamos que se ha visto como alteración por contigüidad, pero lo principal es inhalación. El paso de persona a persona solamente se ha evaluado en pacientes con fibrosis quística, donde estaban compartiendo espacio cerrado en un hospital y se comenzó a aislar la misma micobacteria con sus mismas características genéticas en varios de los pacientes, con lo cual pues se consideró que posiblemente por las alteraciones estructurales esto pues generaba la transmisión de la micobacteria. No se ha evaluado, pues, digamos, la transmisión persona a persona en ninguna de las otras
condiciones clínicas. Entonces, como les había dicho, pues lo principal es la respuesta de los linfocitos Th1 que van a generar que pues se haga un control de la patología. Sin embargo, pues la presencia del biofilm y la persistencia intracelular de esta micobacteria pues van a hacer que en algunos pacientes que tienen predisposición pues haya la destrucción del tejido y pues se generen las cavitaciones y las bulas. Y por la otra parte, digamos que la presencia de los linfocitos Th17, como les había dicho, pues son bastante importantes en la creación de los granulomas. Y lo otro relevante es que estos también activan los polimorfonucleares que van a generar los NETs, que pues van a controlar con la exposición pues de todas sus organelas, y las histonas y todo esto, el atrapamiento pues por medio de esas redes de pues mayor número de micobacterias que van a ser concentradas pues en estos granulomas para generar pues el control de la expansión de la infección. Sin embargo, pues cuando esto no se hace también de manera adecuada porque falla la respuesta inmune, pues va a haber o presentarse una infección crónica. Con respecto pues a los agentes etiológicos más frecuentes asociados a infección pulmonar, tenemos el Mycobacterium avium, que pues se divide en varias subespecies. Estas se asocian principalmente a pacientes que pueden ser VIH negativos, que generan pues lesiones fibrocavitarias, sobre todo apicales y bronquiectasias nodulares. Se ha asociado también a brotes en jacuzzis y duchas, son resistentes al cloro. Y lo otro que se ha asociado pues es el síndrome de Leydig-Windermere, que se asocia en mujeres jóvenes con compromiso intersticio lobar del lóbulo medio, y pues estas mujeres tienen como características que son de raza blanca. El Mycobacterium kansasi se ha asociado sobre todo en pacientes VIH positivo con pseudoepidemias en yacimientos de carbón, presenta una cavitación apical unilateral, y pues principalmente se ha visto en varones de raza blanca mediana edad, con consumidores de alcohol y con patología pulmonar de base. Mycobacterium malmoense se asocia en algunos países con el 50% de infección pulmonar. La clínica es muy similar a Mycobacterium kansasi. Mycobacterium xenopi se ha visto en brotes en hospitales, sobre todo con la red de agua. En países como Croacia tiene la mayoría de aislamientos. Mycobacterium sulgai es otro que pues tiene relevancia clínica, dada pues la resistencia elevada a fármacos. Se ha asociado con cavitación en lóbulos superiores y principalmente, digamos, clínica, tienen cuadro de caquexia, y se ha asociado también a infección diseminada en pacientes por VIH. Con Mycobacterium abscessus, pues digamos que lo principal son la presencia de bronquiectasias y cavitaciones, y pues principalmente en pacientes con fibrosis quística. Con respecto a Mycobacterium cheloni, es la especie de mayor resistencia y se relaciona pues con presencia de bronquiectasias y nódulos. Y Mycobacterium fortuitum genera rara vez infección y se ha asociado también a infección en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Con relación a la clínica de estos pacientes, entonces en fibrosis quística lo que se ve es que tienen deterioro de su función pulmonar asociado a empeoramiento de los síntomas. Lo otro que pues digamos podría hacer sospechar cuadro de micobacterias no tuberculosas es el tratamiento no respuesta adecuada al tratamiento de Mycobacterium tuberculosis, o una neumonía que no responda de manera adecuada o recurra con los síntomas. Las otras características principales son fiebre, pérdida de peso, tos húmeda, secreciones espesas, y lo que refieren es que la baciloscopia puede salir positiva, más frecuente en pacientes que tienen fiebre y hemoptisis. Como características clínicas, digamos, de estos cuadros de micobacterias en pulmón, se han descrito sobre 3, con neumonitis de hipersensibilidad, enfermedad pulmonar similar a tuberculosis, y el cuadro nodular bronquiectásico. Aquí pues a destacar en la neumonitis de hipersensibilidad, digamos que tiene todos la clínica que les había referido, y esta puede finalizar si la exposición se termina. Cuando hay exposición a agua concentrada, digamos que los cuadros pueden ser más severos, llegando pues a lesiones pulmonares severas, bronquiolitis y fibrosis crónica.
con respecto pues a la enfermedad pulmonar similar a tuberculosis, sobre todo pues hay compromiso del lóbulo superior con cavitaciones y la exposición a cigarrillo es relevante, y con respecto a la nodular bronquiectásica, la tos pues puede ser crónica, y acá lo relevante es que hay presencia de hemoptisis y las cavitaciones están presentes en un estadio tardío. Con relación a las imágenes, pues lo que vamos a ver son lesiones cavitadas, cuadros nodulares asociadas pues a cavitaciones, como pues parecido a nuestro paciente, y pues este es el relacionado a la ley de Windermere que les había dicho, que se asocia a alteraciones en el lóbulo medio. Aquí pues otras características nodulares y características cavitarias en las tomografías. Con respecto a métodos de diagnóstico, pues se puede hacer el cultivo en medio líquido, medio sólido. El gold standard pues es el cultivo. El uso de medios, digamos que puede variar dependiendo de las especies, algunas requieren medios suplementadas. El crecimiento usual pues puede ser hasta 42 días en el líquido y 56 en el sólido, con una sensibilidad del 67.2%. Tener pues el aislamiento pues con el Sid-Nielsen tiene una sensibilidad de 35.7, pero no nos diferencia de micobacterias tuberculosas a no tuberculosas, y la PCR tiene una sensibilidad del 92%. Entonces, como les había dicho, digamos que pues tenemos varios medios para identificarlo. El MALDI-TOF, digamos que nos podría dar una identificación de la especie, y pues diferenciar cuál de las micobacterias es. Con el cultivo tenemos la fortuna pues de hallar o de generar las pruebas fenotípicas y las pruebas de susceptibilidad. Esto también se podría hacer con la secuencia del gen 16S, que nos evaluaría pues la susceptibilidad a diferentes antibióticos. Con respecto pues a PPD e IGRA, como todos sabemos, digamos que pueden haber falsos positivos en la PPD por la similitud de estas micobacterias con tuberculosis y con la BSG, con la presencia en la BSG pues de varias de estas sustancias. En un estudio pues se evaluó la positividad de la PPD y se encontró que hasta más o menos el 30% de los pacientes tenía PPD más de 10. Con respecto pues al IGRA, digamos que también puede haber falsos positivos con respecto pues a cruce entre otras micobacterias. Aquí pues este estudio quería traerlo para mostrarles que pues en estos pacientes se realizó un esputo inicial, no tenían clínica, se evaluó en el tiempo y de estos más o menos el 14% presentaron síntomas. Entonces indicaron que pues un único cultivo de esputo positivo pues sí podría ser un signo temprano de infección, con diagnóstico posterior de infección por micobacterias tuberculosas en 16 meses, y pues las alteraciones principales evidenciadas en los pacientes eran pues la presencia de bronquiectasias o pues tuberculosis pulmonar crónica previa. Con respecto pues al diagnóstico, tenemos criterios clínicos y radiológicos y microbiológicos. De acá pues lo importante es tener ambos, los síntomas y las alteraciones, ya sea en radiografía de tórax o TAC, caracterizadas por las bronquiectasias o las opacidades nodulares asociadas, excluir otros diagnósticos diferenciales, y las características microbiológicas, pues tener dos cultivos que deben ser de la misma especie o subespecie, en el caso de Mycobacterium abscessus, ya sea en esputo o en lavado broncoalveolar o pues en las tomas de biopsia transbronquial, con pues las características histológicas asociadas pues a infección por micobacterias, que pues son los cambios asociados a cuadro granulomatoso. ¿Cuándo se debe tratar? Entonces siempre debemos tener en cuenta si es una contaminación o si es una infección. Lo que les decía, la importancia de más de 2 cultivos de esputo con mismo aislamiento, dado que pues es más significativa la presencia del mismo aislamiento para pues considerar infección. La patogenicidad, como les había dicho, depende de la especie, y pues la importancia es evaluar si cumple criterios con respecto pues a lo que indica ITSA. Esa guía pues fue de este año, y lo importante es evaluar realmente si el paciente necesita el tratamiento, dado que pues la terapia se asocia pues a toxicidad a largo término por el uso de múltiples antibióticos y exposiciones a antibióticos pues de amplio espectro. Con respecto pues a esto, entonces factores a tener en cuenta: cuál especie es, qué características tiene el paciente, hallazgos pues radiológicos sugestivos, y tener en cuenta también el riesgo de intolerancias.
Lo importante, digamos que con respecto al manejo, es poder dirigir la terapia en cuanto sea posible, dado que muchas de estas micobacterias pues son resistentes, se han visto resistencias, entonces pues digamos que eso es lo relevante. Aquí pues algo sintetizado, que pues las Mycobacterium abscesos son frecuentemente resistentes a la claritomicina por la presencia del gen ERM. Lo otro pues es que Mycobacterium heloni puede ser resistente uniformemente a la cefoxitina, pero pues puede mostrar susceptibilidad a otros grupos de antibióticos que debemos tener en cuenta, y Fortuitum puede ser también resistente a macrólidos. Entonces, pues en este cuadrito quería mostrarles que en los últimos años, pues la resistencia a macrólidos principalmente ha ido en aumento. Con respecto pues al manejo ya específico, en infecciones por Mycobacterium avium complex, pues digamos que indican el uso de macrólidos si es susceptible, tiene mejor eficacia que acitro, versus claritro, el uso de amicacina, que pues es importante. Adicionalmente, y indican uso de amicacina inhalado, solo pues si hay fallo en el tratamiento, el uso pues del macrólido debe ser de 2 a 3 meses. Si hay pérdida de macrólido, pues digamos que la importancia es usar pues los antibióticos que tengamos disponibles hasta la reducción o la negativización de los cultivos, y pues la idea sería manejarlo 12 meses postcultivo negativo. Con respecto a Mycobacterium kansasi, también usar rifampicina si es susceptible, con etambutol o isoniazida o macrólido. El uso pues de amicacina no está indicado, y las quinolonas si hay resistencia al manejo de primera línea. Aquí pues siempre se ha visto una alta tasa de curación y manejo por 12 meses y rifampicina es sensible. Con respecto a Mycobacterium cenopi, 3 medicamentos con rifampicina, etambutol, macrólido, quinolona, y si es infección severa, pues se debe adicionar amicacina. Y también pues el manejo debe ser por 12 meses y el cultivo es negativo. Este cuadrito pues es como resumiendo lo que les había mencionado previamente. Con respecto a Mycobacterium abscesos, importante pues la evaluación de la resistencia, si hay pues resistencia a macrólidos, se ha indicado uso se ha indicado cómo continuarlo como inmunomodulador. Entonces, pues si es resistente a los antibióticos orales, se deben usar más de 2 sensibles como TIGE, imipenem, cefoxitina y amicacina, de 2 a 5 en la fase inicial, y continuar pues como consolidación 3 si es sensible a macrólido y 4 si es resistente. Y pues el manejo se debe hacer por 12 meses para evitar recaída, principalmente e inicialmente de 4 a 8 semanas, siendo venosos dependiendo la clínica. Entonces aquí, pues lo que les decía, tener en cuenta siempre si mutacionalmente ya tenemos la resistencia o si pues puede ser inducible. Con respecto pues a otras micobacterias, Mycobacterium sulgai es otra pues frecuente, también pues se maneja principalmente con rifampicina, etambutol, claritro y una quinolona por 12 meses después del primer cultivo negativo. Con respecto a Mycobacterium heloni, lo que recomiendan pues como relevante en el manejo es la claritro y la amicacina, pero la importancia, digamos que en algunas de estas bacterias sería el ajuste con respecto pues a las sensibilidades que se pueden haber visto en el lugar epidemiológico donde estemos tratando. Aquí pues en Colombia no encontré como estudios relacionados a sensibilidades, pero pues digamos que lo que muestran es que con respecto a Mycobacterium heloni, pues la mayoría pues debería ser sensible a claritro, la nuestra pues no salió así, pero pues tenemos otro tipo de antibióticos que pues pueden ser pertinentes para el manejo, como linezolid y pues amicacina principalmente. Con respecto al monitoreo, lo importante es evaluar la respuesta clínica y radiográfica, igual microbiológica. La duración de la terapia pues es basada, como ustedes vieron, en la negativización del cultivo, con pues, el cultivo de esputo o lavado broncoalveolar, dependiendo pues del paciente. Lo importante es hacerlo cada 2 meses. En algunos casos pues se requiere fibrobroncoscopia porque pues no se puede obtener la muestra por esputo. Y lo otro relevante es tener en cuenta las reacciones adversas con respecto pues a la interacción entre medicamentos por el riesgo pues a reacciones adversas asociadas pues al tratamiento múltiple que pues vamos a indicar. Con respecto a conclusiones, entonces pues las micobacterias no tuberculosas son un grupo de microorganismos que tienen pues variación en la virulencia con respecto pues a infección pulmonar. Es muy importante para nosotros el conocimiento pues del riesgo de la adquisición, que ha sido pues mayor en los últimos años, teniendo en cuenta pues todas las características que pueden tener los pacientes
pacientes que les mencioné, estas pues son ubicadas en el ambiente, que pues es la principal fuente de infección. La propagación de persona a persona rara vez ocurre, pero pues se ha visto en fibrosis quística. La incidencia de la enfermedad pues parece estar aumentando en todo el mundo y pues puede ser más frecuente hasta que, la tuberculosis, sobre todo en países desarrollados. La enfermedad tiende a ocurrir pues en las tres formas que les mencioné: la bronquiectasia nodular, sobre todo en lóbulo medio, la língula; la enfermedad cavitaria en lóbulos superiores; y pues la neumonitis por hipersensibilidad, cuando hay una alta carga bacteriana en el ambiente, sobre todo pues en ambientes húmedos. Si el aislamiento, pues, si tenemos aislamiento de Mycobacterium no tuberculosis, es importante evaluar el riesgo de contaminación-colonización, teniendo en cuenta, pues, los factores del hospedero. Y el tratamiento definitivo, pues, como les había dicho, debemos tener en cuenta riesgo-beneficio y tener presentes los patrones de resistencia, pues, para tener un manejo adecuado y una cura clínica importante. Los tratamientos en general son largos, con riesgo de reacciones adversas a los medicamentos, y cuando hay sospecha de infección, pues debe haber sospecha de infección para micobacterias no tuberculosis. Cuando de pronto tenemos un aislamiento de una micobacteria que le damos manejo como TB, pero no tenemos una respuesta adecuada, pues aparte de pronto de determinar si es resistencia de la micobacteria tuberculosa, pues evaluar si es una micobacteria no tuberculosa. Y en pacientes sin aparentes factores de riesgo que cursen con enfermedad grave, sospechar inmunodeficiencia primaria o secundaria. Y pues eso era de lo que les quería hablar el día de hoy. María Paula, muchas gracias. Muy bonita tu presentación, como siempre, muy actualizada. Pues tenemos bastante experiencia con Mycobacterium avium intracelular, especialmente en nuestros pacientes con VIH, especialmente cuando tienen unos CD4 o si no tienen profilaxis. Muy bien, no nos contaste cómo terminó el paciente, María Paula. Pues, profe, digamos que yo lo seguí yo lo vi pues más o menos hasta ese día, pero con el manejo indicado, el paciente pues digamos que presentó mejoría clínica. Lo que sé es que pues estaba haciendo como estudios pues para evaluar pues negativización y pues continuar el manejo ambulatorio. Bueno, el Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle tiene un convenio con el Centro Médico en Banaco que les permite a nuestros fellows a tener rotaciones en el centro médico, y eso les da oportunidad de ver otro tipo de pacientes diferentes a los que vemos usualmente en el hospital mental. Y tienen mucho contacto con los trasplantes y con las infecciones en pacientes con trasplantes. Esta área está a cargo como docente Eduardo López. No sé si Eduardo está, no lo he visto conectado. Sí, hola Paula, muchas gracias, muy bonito, muy interesante, muy bien presentado. No, el caso fue muy interesante porque realmente, pues como Paula les mostró, tuvo crecimiento de, haciendo como una recopilación, Paula, me corriges, pero un Aspergillus terreus, un Aspergillus fumigatus, un Mycobacterium cheloni, Mycobacterium abscessus, un histoplasma y una lomentospora, creo que fue también... creció. Entonces realmente era difícil como entender qué es lo que estaba causando la patología de este niño. Y bueno, el paciente evolucionó muy bien. Después hubo una cosa que, digamos, un par de puntos importantes, además de todo lo que mencionó Paula, es que con ese deterioro de la función hepática, él le subieron las enzimas hepáticas cuando estaba con voriconazol a más de 1000, y intentamos el isavuconazol, y con eso las enzimas hepáticas rápidamente se mejoraron. Entonces, pues sí, todos sabemos que el isavuconazol es mejor tolerado y tiene menos eventos adversos desde el punto de vista hepático, pero esa respuesta fue dramática y pues muy positiva. Entonces, como que interesante tenerlo en cuenta para el futuro. Y lo otro es que él estaba, pues ya después de completar el tratamiento inicial, negativizar todos los cultivos, ya la micobacteria ni los hongos le volvieron a crecer. Entonces intentamos pasarlo ya a una terapia definitiva con amicacina inhalada,
La micacina inhalada en las guías la recomiendan la liposomal, sin embargo eso no está disponible en Colombia, entonces intentamos con la micacina convencional y, y el paciente tuvo un deterioro respiratorio muy severo que requirió ir a la unidad de cuidado intensivo y entonces pues definitivamente esto no se va a poder continuar. Y vamos a tener que darle tratamiento en home care con amicacina endovenosa y linezolid oral. Pero la amicacina inhalada, a pesar de que es una de los medicamentos para consolidar, pues en este caso fue la respuesta también fue dramática y este niño pues se deterioró severamente. Pero Paula, bueno, muchas gracias, muy, muy interesante el caso y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o otros comentarios. Un caso muy interesante, felicitaciones, María Paula. Gracias. Solo para insistir en lo que hemos hablado antes, la toma de las muestras, que es muy importante. El paciente tiene un miedo, tratar de tomar las muestras adecuadas para poder tener una sensibilidad de poder seguir el tratamiento. Eso es muy importante. Muy buen caso, gracias. Bueno, si no hay otro comentario, entonces le damos las gracias a María Paula y los invitamos para el próximo martes a estar con nosotros. Seguramente le tocará, no sé si le toca a Medellín o Bogotá, pero... Le toca a nosotros. Ok. Pero al final que quedamos de las próximas reuniones. Vamos y a todavía esperar. seguimos igual. Sí, no sé ustedes cómo están. Yo creo que por ahora deberíamos continuar igual hasta que las cosas se comiencen a aclarar. No sé Bueno. qué opinas tú, Mónica, ¿de acuerdo? Sí, Vamos a nosotros ver. podemos. La cosa Ok. es si no está por él. Bueno, ok, entonces nos vemos el próximo martes. Sí, y ya miramos. Ok, muchas gracias a Bueno. todos ustedes, que tengan una buena semana. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Paula, muchas gracias. Buen trabajo, chao a todos. Gracias.